Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es Axel Callis, que ha estado varias veces con nosotros y sobre todo cada vez que sale esta encuesta Data Influye, en este caso la de diciembre y enero, y que trae unos hallazgos bien interesantes. Axel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Fernando, ¿qué tal? Bueno, partamos conversando sobre la encuesta. Fíjate que es interesante, uno de los resultados más potentes que trae en términos de porcentaje, que es que el 66% de los consultados considera que se debiera obligar a ciertos grupos sociales a vacunarse, por ejemplo, adultos mayores, personal de salud. Esta idea de volver un poco a la concepción de la vacunación obligatoria sigue estando súper presente, Axel. Sí, nosotros sabíamos que si preguntábamos por como usted está de acuerdo o no está de acuerdo con poner obligatoria la vacuna o que sea obligatoria, el gen liberal de muchos chilenos y chilenas iba a decir no estoy de acuerdo con obligar a nadie. Entonces dijimos, bueno, hagamos la pregunta un poco más inteligente y preguntemos por grupos. Y ahí es cuando se produce el 66%, es decir, hay que ponerle rostro, hay que ponerle edad, hay que ponerle contexto, y claro, y después le decimos a las personas, pero usted no obligaría a nadie, a ningún grupo de personas, y ahí solamente el 34% libera y dice, no debe ser obligatoria, pero cuando uno le pregunta así por grupo, y son bastante razonables los grupos, porque no son así deschavetados, sino que las personas consideran que un 16% es al personal de salud, un 14% a los adultos mayores, y lo interesante, un 14% a todos los mayores de 16 años, que son como los, entre comillas, los responsables de la expansión del virus en Europa, que le echan la culpa a todo bueno, con respecto a la fiesta ayer en Cachagua y todo eso, son como los que van, entre comillas, de delincuentes en Europa en este minuto. Sí, o sea, si tuviéramos que graficarlo de una forma coloquial, probablemente muchos consideran que en su caso personal debieran estar libres para tomar la decisión de vacunarse o no vacunarse, pero en el caso de la mamá o el papá o en el caso de los hijos, prefieren que sea obligatoria la vacuna. Así es, sí. Y bueno, y lo otro es que en el caso de las mujeres resultaron ser un poquito más liberales en ese sentido, con bastante diferencia. Nosotros en todo el capítulo vacuna de la encuesta nos dimos cuenta que los hombres somos mucho más alaracos, miedosos o prevenstores en este caso, pero estamos mucho más adelantados en términos como de tratar de vacunarnos lo antes posible. Y la diferencia es significativa porque cuando le preguntamos lo mismo, esto de la obligatoriedad, las mujeres en un 38% no obligarían a ningún grupo, mientras que los hombres solamente un 29%, o sea, casi 10 puntos de diferencia en no obligar a los grupos. Y los hombres están mucho más, entre comillas, preocupados por los adultos mayores que las mujeres, y las mujeres más preocupadas del personal de salud, de hacer obligatoria la vacuna. Ahora, hay otras cosas que aparecieron en la encuesta que también son interesantes. Una de ellas que se ha discutido, yo considero que se ha discutido bastante poco. En otros países esta consideración es bien fuerte. Por ejemplo, esta de que el estar vacunado sea una condición necesaria para poder ir a determinados lugares, e incluso hay países donde vacunación general es requisito, por ejemplo, para optar a determinadas prebendas y subsidios del Estado, digamos. Es una condición. El 53% en esta encuesta señala que estar vacunado debe ser un requisito para, por ejemplo, poder asistir a espectáculos masivos, estadios, discotecas, etcétera. Sí, impresionante. Yo ahí, porque uno dice, bueno, veamos, nosotros quisimos hacer una pregunta un poco más liviana, ya no tanto de ir al trabajo. Después preguntamos sobre el tema en colegio.
y evidentemente acá los sectores más altos son los que están más de acuerdo en este sentido, y llamemos a las personas más de menos ingresos son los que están más en desacuerdo. O sea, cuando le preguntaba a las personas que solamente podrían asistir a espectáculos masivos, estadios, discotecas, etcétera, hay un sesgo de clase bastante fuerte. O sea, las personas de mayores recursos están mucho más pro vacunas y pro prohibición de ingreso versus las personas de menores ingresos, que son, entre comillas, más, no sé si llamarle liberados o menos restrictivos con respecto al tema de las vacunas. ¿Y por qué es eso, crees tú, Axel? Acá hay un sesgo súper importante en términos de nosotros venimos preguntando las vacunas ya hace como 5 meses y nos hemos dado cuenta que hay un sesgo hombre más cobarde, mujer menos cobarde, hombre de clase alta muy aprensivo, y tiene que ver con normalmente, como siempre sucede con este tipo de cosas, con el nivel de información. Yo diría que, y la percepción de riesgo, yo diría que en los sectores populares o sectores de menor ingreso la percepción del riesgo es mucho menor que en los sectores altos, y eso tiene que ver con el consumo de información, tiene que ver con estar más al tanto de lo que significa una cosa u otra. Y lo otro es que la experiencia diaria, es decir, los sectores más populares han tenido que salir a sortear su vida todos los días, con o sin restricciones, es decir, no obstante las cuarentenas y todo eso, el tener que sobrevivir a diario en ambientes que son mucho menos propensos para estar, entre comillas, sanitizados, hacen que la percepción de riesgo se pierda, mientras que los sectores más altos, sobre todo las personas mayores del sector alto, son muy restrictivas y mucho más aprensivas con respecto al uso de las vacunas. ¿Y eso no parece un contrasentido, Axel Callis, tomando en cuenta que probablemente la proporción de personas infectadas, no sé si es que exactamente es mucho más inclinada a personas que tienen baja situación económica más que de personas que tienen alta situación económica, que tienen posibilidades de protegerse mucho más? Es lo mismo que pasa, y esto no voy a ir de tesis, pero un poco lo mismo que pasa con la delincuencia y con las enfermedades crónicas. La delincuencia, en términos como de indicadores, hay mucho más en los sectores populares, delitos de delincuencia, no obstante que cierta percepción, el convivir con ese peligro hace que se genere aparentemente una situación de normalidad o naturalidad que es mucho menos frecuente en los sectores altos. No es solamente un problema de la vacuna, sino que también un problema de otros riesgos que existen, donde la percepción de riesgo en sectores populares disminuye con respecto a los sectores más altos. Y eso tiene que ver con, en general, en el tema de la delincuencia, que donde uno más conoce, tiene que ver con la familiaridad del fenómeno. Una persona de Vitacura o de Las Condes, los portonazos no se encuentran todos los días con los portonazos. Asalto y quitadas de droga y cosas en ciertas poblaciones de Santiago son pan de cada día. Entonces, no estamos hablando de fenómenos que sean absolutamente disonantes con la vida cotidiana. Ahora, hay ciertas cosas que a mí me llamaron la atención en la encuesta. Por ejemplo, el que solo el 40% esté de acuerdo en que los niños vacunados puedan volver a clases presenciales el 2021, y mientras que el 60% está en desacuerdo. O de alguna forma, no sé si es que se contradice o no con la inferencia anterior de que ciertos grupos sociales, por ejemplo, niños, adultos mayores, tengan una obligación de ser vacunados. ¿Hay ahí algún tipo de
de lógica que tiene que ver más que ver con el fenómeno de lo presencial, o A ver, ¿cómo claro, se o sea, entiende eso? esto, mira, para resumir a los auditores, el 40% dice que está de acuerdo con que deban volver a clases presenciales ahora este año, los niños y niñas de familias vacunadas. O sea, nosotros preguntamos también hace ya 2 o 3 meses sobre todo el tema de la vuelta a clase, y en todas las encuestas nos salía que el 80, el 90% de los padres no quieren volver a clases bajo ningún evento. Pero que había ese 10%, 20% que quería volver a clase, siempre está situado en los sectores de menos ingresos. Y acá sale lo mismo, es decir, a nosotros nos sorprendió que fuera tanto, por eso lo pusimos. Nosotros pensamos que los padres iban a insistir en que no se volviera a clase. Hay una diferencia entre volver a clase, o sea, retomar la habitualidad laboral o de estudios superiores en las personas mayores que con respecto a los niños. Con los niños se es mucho más aprensivo. Y nos llamó mucho la atención este 40% que esté a favor de esta segregación, porque en el fondo es que unos niños puedan volver y otros no. Y eso tiene que ver con las familias vacunadas. Pero cuando uno se va a la estratificación socioeconómica, hay una diferencia bastante significativa, porque los sectores vulnerables quieren volver mucho más por un tema práctico, porque primero les dan comida a los niños en el colegio, los cuidan y pueden salir a trabajar los padres. O sea, aquí, y eso se da en todos los estudios, que las personas más perjudicadas con el hecho de no volver a clase son la gente de los sectores populares. Sí, ahí hay de alguna manera una mirada en la forma como está organizada la familia a la hora de las actividades normales. O sea, tú dices, para muchas familias de escasos recursos, el colegio funciona como una guardería, digamos. Así es. Y de hecho, por lo tanto pueden salir a trabajar, claro, con más confianza. Y de hecho, si tú hablas con cualquier alcalde, muchos municipios hasta el día de hoy siguen repartiendo las colaciones de las UNAER y las van a buscar, y eso opera como reloj, porque un tema es no solamente ser guardería, sino que también es ser parte de la alimentación de los niños menores de 14, 15 años. Sin embargo, comer. Sí, sin embargo, hay una estadística bien interesante. Sin embargo, a pesar de todo lo que parezca más liberal o más, si tú quieres, no tan coercitiva la situación, un porcentaje bien alto, el 63%, le encantaría poder tener clarísimo quién se vacunó y quién no se vacunó. Está de acuerdo el 63% de los encuestados en que el gobierno entregue un carné para identificar a las personas vacunadas. Ahí también veo yo una suerte de seguridad llamémoslo así, por presencia, por símbolo. Claro, pero es como, es que a lo mejor se van a reír de mí, pero cuando Mañanech hablaba del carné, ¿te acuerdas tú que hace el carné de... ¿Cuál era? De sanada, ¿no? De que ya estaba rehabilitado, sanado. De inmunidad, creo que, ¿no? Claro, que está inmune, sí, de inmunidad. Esto ya da para otra conversación que algún día la podemos tener, pero la palabra carné en Chile es una cosa brutal. O sea, yo no sé si existe algún otro país en el mundo donde el carné sea algo como que está arraigado en la cultura. Todo el mundo ama tener carné en Chile, es algo que sorprende, pero no solamente parece que tiene que ver con los carnés políticos de los años 60, 70, o los carnés de salud que se entregaban de Sermena, pero hay un arraigo primero con respecto al tema carné. A la gente le gusta tener un carné y demostrar que tiene una condición específica. Y del gobierno esto de entregar carné, evidentemente un 63% a mí me pareció que es bastante alto, porque en el fondo es casi una segregación administrativa, es como decir los buenos y los malos, o los que están preveniendo
y los que no están previniendo. Esta pregunta un poco la sacamos de lo que está pasando en Estados Unidos, lo que sucedió en la campaña, que los que andaban con mascarilla eran los demócratas y los que andaban sin mascarilla eran los de Trump. Entonces se producen estos clivajes, estas segregaciones de manera espontánea. Nosotros dijimos, bueno, ¿cómo sería una segregación a la chilena? Bueno, teniendo el carnet de vacunados versus los que no están vacunados, y eso puede significar incluso exclusiones o discriminaciones en términos laborales. Podríamos estar conversando este tema a finales de año, es decir, o en 6 meses más, de enterarnos de personas que solicitan trabajo pero en forma informal te dicen que solamente puede trabajar si está vacunada y demostrarlo. Entonces la pregunta es ¿cómo demuestran los chilenos que están vacunados? Con un carnet. Sí. 63% de los encuestados está de acuerdo en que el gobierno entregue un carnet para identificar a las personas vacunadas. Sí. Sí, y eso también es un factor de protección propia, digamos, ¿no? O sea, tú quieres ver el símbolo en la otra persona para ver si me acerco, si tengo contacto o no. Sí, pero, o si lo contrato o no lo contrato. O si lo contrato o no lo contrato, claro. O sea, o si lo invito a mi casa o no la casa. O sea, uno puede decirle, bueno, ahora uno puede tener los protocolos de la distancia social, de la terraza o los lugares más abiertos, pero imagínate en contratar un ascensorista, imagínate que no tenga carnet de vacunado, va a ser polémico. Esto puede generar mucha polémica porque en algún minuto los grupos no lo van a hacer en forma abierta, ni por los diarios, ni poniendo un aviso en internet buscando trabajo exigiendo carnet. Pero evidentemente en una entrevista de trabajo le van a preguntar, bueno, ¿y usted está vacunado o no está vacunado? Porque vamos a tener una etapa de transición donde antes que se produzca esta famosa inmunidad de rebaño, donde vamos a estar camino a, y en ese minuto los no vacunados van a ser, como le llaman, vectores de contagio. Entonces, en ese sentido, el ex ministro Mañalich no estaba tan fuera del tiesto, digamos, con lo que probablemente la ciudadanía quería mostrar para poder tener garantía de generar, de poder optar y recibir ciertos beneficios, digamos. Así es. Yo creo que yo creo que en la cultura chilena es muy importante eso. De verdad a mí me dan ganas de escribir alguna vez un paper sobre el concepto del carnet en Chile porque realmente mira, para personas que hemos vivido en otros países por algún tiempo, esa es una de las cosas que sorprende muchísimo. Tú tienes toda la razón. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, en Estados Unidos, que a ti en una farmacia o en un supermercado, a pito de nada, te pidan el número de seguro social tuyo. La gente se pararía en dos patas. ¿Por qué necesita mi número de seguro social? O sea, perdona Fernando, pero piensa que lo que para nosotros es algo absolutamente natural, que es el RUT, el carnet. Sí, a eso me estoy refiriendo, el RUT. Claro, sí. Lo que pasa es que no existe carnet de identidad o RUT equivalente en todos los países. No todos los países tienen RUT o carnet de identidad. O sea, imagínate lo arraigado que está en Chile el carnet de identidad. Pero cuando uno le dice, oye, no sé, yo también viví fuera, y hay países donde no existe el RUT, existe el pasaporte, y uno acredita la identidad cuando la tiene que acreditar con el carnet de manejar, con el carnet de seguridad social, es decir, indirectamente. No hay un documento específico que acredite tu identidad como lo es en Chile, así en forma tan arraigada. Así es. No, pero el tema del carnet tiene que ver con, los carnets de los clubes deportivos de los años 30. O sea, hay una cultura del carnet. El carnet del Partido Comunista o de los partidos del Partido Nacional, o sea, eran carnets que a veces eran falsificables para conseguir trabajo. Entonces, hay todo un cuento que tiene que ver con lo que ha significado la historia del carnet en Chile. Esto casi como una novela, pero bueno. Sí, es bien interesante porque además, hoy día, por ejemplo, es muy común
tú vas a una farmacia y el gancho para que tú entregues tan absolutamente fácil tu número de RUT es que puedes tener acceso a descuentos. Y nada es más atractivo probablemente en Chile y en esta sociedad que tiene un costo de vida bastante alto, particularmente en términos de remedios, que te digan que puedes tener potencialmente la posibilidad de recibir un descuento, que efectivamente muchas veces lo recibe. Pero claro, traspasa una serie de informaciones que en otros países es considerada hiperprivada, digamos. No, una violación a la intimidad y la protección de los datos. Eso acá en Chile eso ya es una batalla, yo creo que está media perdida ya. Pero, oye, Axel, uno de probablemente los temas más importantes que ha tenido la información pública lejos durante toda la pandemia ha sido el nivel de confianza o desconfianza sobre la información que se entrega oficialmente respecto del COVID-19. Todavía veo que hay una, pero altísima, desconfianza que se registra en prácticamente todas las encuestas. Yo creo que ese ha sido el gran problema bueno, es que como esta es una pregunta que nosotros ya llevamos casi un año haciéndola y la verdad es que no mejora, oscila entre la desconfianza así absoluta, ninguna confianza y poca confianza, siempre está en torno al 70, 74%, 75%. Es un problema, como dirían los médicos, crónico del gobierno. Y yo diría que la explicación no hay que encontrarla en la pandemia, hay que encontrarla antes de la pandemia. El nivel de confianza con el gobierno comienza a decaer, no con el estallido social, empieza a decaer en forma ya brutal con el tema de el viaje de los hijos a China, de Piñera, del presidente Piñera. Ahí empieza a bajar. Y luego con el estallido social, en general, estoy hablando de la confianza pública en la información de gobierno, y después baja a niveles ya bastante rudos con el estallido social, y luego con la pandemia se ha mantenido esta desconfianza, ha oscilado, pero en general yo diría que ha sido el gran tema, porque si una autoridad no pueda transmitir información que sea, llamémosle, suficientemente bien procesada y bien asimilada, es un problema para una pandemia. Ahora, cuando uno encuentra la seguidilla de hechos durante la pandemia que han exacerbado o han asentado esta desconfianza, no son pocos los problemas, desde los fallecidos, el número de contagios, el mismo el tema de la inmunidad, del carnet de inmunidad. O sea, uno empieza a ver los hitos y los reveses que ha tenido el gobierno. Evidentemente que siempre hay algo que merma la confianza en la información pública que puede entregar el gobierno. Sí, Axel, ustedes hacen preguntas también sobre otros temas y preguntan, por ejemplo, en el ámbito del narcotráfico, si se considera que va en aumento o no va en aumento, y ahí sí que prácticamente no hay dos opiniones. El 96% considera que el narcotráfico va en aumento en Chile. Sí, ahí nosotros quisimos preguntar porque lo teníamos que hacer el tema, o sea, son preguntas como de rigor, en términos que uno sabe que la percepción, pero uno tiene que decir, bueno, pero ¿cuánto es esta percepción? Y es casi el 96% de la población cree que el narcotráfico va en aumento. Pero yo diría que una pregunta que está anterior, nosotros preguntamos, porque esto es como una pregunta bastante recurrente en los países donde hay coexistencia de poder en los barrios o sectores, que es quién tiene el poder en los barrios. Y por ejemplo, nosotros preguntamos, bueno, en su opinión, ¿quién tiene más influencia en su barrio? Y ahí le ponemos una serie de personas o instituciones, le ponemos al alcalde, las organizaciones sociales, y lo interesante acá, bueno, es que le pusimos como alternativa a la delincuencia, a los narcotraficantes, y el 30% considera que el alcalde, la alcaldesa, las personas que tienen más influencia en el barrio de cada uno. Pero cuando uno se va a la segregación o se va a ver cómo funciona esta pregunta en términos de influencia en barrio sector,
hay una diferencia bastante grande entre la gente del barrio alto versus la gente de barrios más vulnerables o menores recursos. Es decir, en general, por ejemplo, para hacer un contrapunto, los narcotraficantes, llamémosle sectores acomodados, un 9%, en los sectores menos acomodados, un 19% tiene mucha influencia. Los delincuentes, en todos los sectores ya de C3, D y E, están cercanos al 18% versus un 10%. Es decir, esta pregunta nos permite ver cómo se ha penetrado en términos de influencia. Cuando me refiero a influencia, me refiero a influencia en la política, en la repartición de ciertos bienes, en generar movilidad social, es decir, en reemplazar, es un tema que está llegando a Chile, que ya yo diría que un par de años, reemplazar al Estado en el barrio. Y esta es una pregunta que en el tiempo de seguir esta percepción de que el narcotráfico nos tiene absolutamente desbordado, debería ir asentándose. Y luego nosotros preguntamos, bueno, si tuviera que comparar el nivel de narcotraficante en Chile a un país, ¿con cuál país lo asociaría, lo compararía? Y los chilenos y chilenas dicen que casi un 40% lo comparan con Colombia. Lo cual, sí, yo no sé si es bueno o malo, pero es bastante decidido. Yo sé que hay influencia de los medios, de una serie de otras variables, pero no deja de ser que casi un 40% lo compare con Colombia y después casi un 20% con México. Es decir, México, Colombia, Chile, como países que tienen una percepción de narcotraficantes más o menos equilibrada. Bueno, nos queda poco tiempo, pero ustedes hacen preguntas sobre los presidenciables en la encuesta, ¿no es cierto, Axel? Sí, nosotros siempre preguntamos por el tema de a quién le gustaría que fuese presidente o presidenta. Acá, esto es una mención espontánea, nosotros no ponemos nombres. Y bueno, sigue esto como ha sido ya los últimos 5 meses. Daniel Jadwe no se mueve, el 17% está ahí, 16, 17, fluctúa. Pero el que sí se cayó fue Joaquín Lavín, que bajó, él siempre está en los 11, 12 puntos y baja a 8. Pamela Giles también bajó a 8,4, ella estaba sobre 10, 11 puntos en la encuesta el mes pasado y baja a 8,4, a 8,4, pero el que subió significativamente es Sebastián Sichel. Yo diría que hay 2 hechos acá en la mención espontánea que son o 3 hechos bastante significativos. Uno, la baja de Lavín y Pamela Giles, esas 2 bajas son significativas. Segundo hecho, el aumento enorme de Sebastián Sichel, que casi llega al 6% en mención espontánea, lo cual es bastante, y la aparición de Paula Narváez con un 2,2, siendo que es primera vez que es mencionada en la encuesta. Eso yo diría que son como los 3 hechos de las menciones espontáneas. Y luego nosotros, no sé si tengo un minutito para comentar, después nosotros le ponemos 3 escenarios y no le decimos nada, le decimos a las personas, bueno, mire, imagínense, porque esto va a ocurrir, en julio van a haber primarias, y van a haber 3 primarias, la primaria A, B y C, y no le ponemos ni nombre a esas primarias, no le ponemos que son de Chile Vamos, la centro izquierda, no, le ponemos, mire, va a haber la primaria A, B y C, y en la primaria A están estos nombres, y ahí están los nombres de Lavín, Caswar, están todos los Desbordes, Sebastián Sichel, todos los nombres asociados a la centro derecha. Después están todos los nombres asociados a la centro izquierda, y después están todos los nombres asociados a la izquierda o al Frente Amplio. O sea, y lo que le preguntamos, bueno, ¿en cuál participaría usted? ¿En cuál de esas 3 primarias? La A, la B o la C, son como las puertas, así. Y un 26% nos dice que participaría en la primaria A, es decir, la de Chile Vamos. Un 14% nos dice que participaría en la primaria B, que es la de la centro izquierda. Y en la primaria C, que es la de donde está Daniel Jadwe, Giles, es decir, están los candidatos con más apoyo espontáneo, por lo menos, un 31%. Y casi un 30%, un 29% nos dicen que no participaría en ninguna. Eso ya nos da una visión sin poner los filtros de los nombres de los partidos, porque si nosotros hubiéramos dicho la primaria Chile Vamos, ese 26% baja a 2 o a 10. O sea, si tú le pones nombres y no etiquetas de pacto su partido, la propensión a participar o a decir puede aumentar.
Y luego no sé si tengo un ratito para comentar el resultado de esas primarias, ¿no, Fernando? Sí, dale, tienes un minuto más, dale. Ya, y al final le decimos, bueno, en esta primaria donde participaría el 26% de la muestra total de la centro-derecha, en la primaria A, ahí hay un triple empate entre Lavín, Matei y Sichel, es decir, los tres están absolutamente empatados, los dos primeros con 24 y Sebastián Sichel con 23, y luego más atrás viene José Antonio Kast y Mario Desbordes con 16,9%. En la primaria B, que es la más flaca, la minoritaria, donde participaría menos gente, solamente el 14% de la muestra, ahí llega en primer lugar Paula Narváez, y después está Heraldo Muñoz y Francisco Vidal, ambos con 18%. Y en la primaria C, que es la primaria que logró concentrar un poquito más de apoyo, que son 431 casos, cosa de 473 casos, que equivale al 31%, ahí está Daniel Jadwe con un 56% y Pamela Giles con un 31%. Es decir, lo que tenemos a nivel de primaria, tanto en la derecha como en la centro-izquierda, es con absoluta incertidumbre sobre quién podría ser los abanderados finales de haber primaria en el mes de julio. Bueno, muchas gracias una vez más a Axel Callis por esta encuesta que me imagino, como todas las anteriores, está disponible en el sitio web de Tu Influye. Sí, ahí van a Data Influye y está publicada desde esta madrugada, así que ahí la pueden sacar y la pueden examinar en detalle. Muchas gracias, Axel, que te vaya bien. Un abrazo, chau. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.